El capitán Vex Cracknor se encontraba en el puente de su nave, la Bloodfang, admirando su reflejo en la ventana metálica pulida. Cruzaba los brazos en una pose que él consideraba amenazante, y sus rasgos reptilianos se distorsionaban en lo que su especie consideraba una sonrisa. El pirata Céfiro se había ganado su reputación a pulso, siendo absolutamente despiadado y completamente implacable. Bueno, eso y una publicidad excelente. Nada infunde tanto miedo en los cargueros como una nave llamada Bloodfang, con calcomanías de calaveras y púas innecesarias soldadas al casco. Capitán, jadeó su segundo al mando. Grix, una criatura nerviosa que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con un trastorno de ansiedad. Tenemos un objetivo en los escáneres de largo alcance. Los ojos de Vex se iluminaron con ese brillo depredador que hacía que las compañías de seguros de 3 sistemas estelares subieran sus primas. ¿Qué clase de objetivo? Mi nervioso amigo. Una nave de carga humana, señor. Parece estar ligeramente armada. Tripulación mínima. Las mandíbulas de Grix chasquearon nerviosamente. La designación de la nave es Lucky Strike. ¿Lucky Strike? Vex emitió un sonido que, generosamente, podría llamarse risa, pero que se asemejaba más a un triturador de basura en una crisis existencial. ¡Qué ironía! Se les acabó la suerte. Ahora tienes que entender algo sobre el capitán Vex Cracknor. Había construido toda su carrera asumiendo que los humanos eran básicamente niños pequeños que viajaban por el espacio. Niños pequeños, suaves, rosados y fácilmente asustadizos que, de alguna manera, habían tropezado con viajes más rápidos que lo normal por pura suerte. Esto no era del todo injusto, considerando que la mayoría de los grandes descubrimientos de la humanidad habían sido, de hecho, accidentes. La penicilina, el microondas y el motor warp compartían la historia de origen común. Uy, eso no se suponía que pasara. El Bloodfang estaba tripulado por algunos de los asesinos más feroces del sector Andrómeda. Estaba Scarn el Brutal, una bestia de 2,5 metros de altura cuya idea de la diplomacia implicaba el uso creativo de objetos contundentes. Z9, una asesina cibernética que había reemplazado tantas partes de su cuerpo que los filósofos debatían si aún calificaba como vida orgánica. Y Grunk, cuya especie se comunicaba principalmente mediante la violencia y nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolverse con más fuerza. Estos eran seres que infundían terror en los corazones de los marines espaciales experimentados. El tipo de criminales que obligaban a los contrabandistas empedernidos a cambiar de rumbo, solo para evitar estar en el mismo sistema estelar. Habían asaltado convoys de la Armada Galáctica, saqueado naves del tesoro de gremios mercantes, en una ocasión, secuestrado una luna entera para pedir rescate. ¿Pero los humanos? Los humanos eran presa fácil. Establezcan un rumbo de intercepción, ordenó Vex, contando mentalmente los créditos que ganaría vendiendo cualquier patética carga que estos humanos transportaran. Y que alguien pula mis garras de intimidación. Quiero parecer realmente amenazante cuando abordemos su pequeña nave de juguete. El colmillo de sangre cambió de rumbo con la gracia depredadora de un tiburón espacial oliendo sangre en el vacío. Sus sistemas de armas se activaron con satisfactorios zumbidos y chasquidos. La tripulación comenzó su ritual previo al embarque, afilar diversos instrumentos de destrucción y practicar sus gritos de guerra más aterradores. Lo que no sabían, lo que de ninguna manera podrían haber sabido, era que estaban a punto de encontrarse con algo mucho más peligroso que cualquier arma en la galaxia conocida. Algo que había sido la ruina de incontables civilizaciones a lo largo de la historia de la Tierra. Algo que había llevado a los antiguos egipcios a adorarlo como a un dios y a los humanos modernos a convertirse voluntariamente en sus sirvientes. Estaban a punto de encontrarse con un gato, pero nos estamos adelantando. Primero, tenían que atrapar al Lucky Strike, que navegaba por el espacio con la urgencia de un paseo dominical. La nave humana no mostraba señales de pánico, ni intentos desesperados de huida, ni llamadas de socorro a la estación de patrulla más cercana.
Esta debería haber sido su primera señal de alerta. En cambio, Vex lo interpretó como una confirmación de la estupidez humana. Míralos, se burló, observando cómo la nave de carga mantenía su ritmo pausado. Probablemente ni siquiera saben que estamos aquí. Esto va a ser más fácil que robarle caramelos a la babosa de Altarian. ¡Qué cabrón! Fang acortó distancias con una eficiencia depredadora, sus motores rugiendo con el brillo dramático que Vex insistía en tener. Porque ¿de qué servía ser un temido pirata espacial si no podías hacer una entrada digna? Al acercarse al alcance de las armas, Vex abrió un canal de comunicación. Su voz resumaba la amenaza teatral que lo había hecho famoso en 12 sistemas estelares. Atención, nave humana. Soy el capitán Vex Craknor del Blood Fang. Prepárense para ser abordados. Resistir es inútil, rendirse es inevitable y su día está a punto de empeorar significativamente. La respuesta llegó casi de inmediato, con una alegre voz humana que parecía hablar del tiempo. Oh, hola, Blood Fang. Soy el capitán Hake Morrison del Lucky Strike. Claro, ven. Les advierto que nuestro oficial de seguridad puede ponerse un poco irritable si lo despiertan de su siesta. Solo quería que lo supieran. Vex miró el panel de comunicación confundido. No era así como se suponía que debían responder los aterrorizados capitanes de carga. ¿Dónde estaban las súplicas, las ofertas desesperadas de tributo, el temor existencial? ¿Acaso acababa de invitarnos a bordo?, preguntó Griggs, con las antenas moviéndose con incertidumbre. Al parecer, murmuró Vex, sintiendo de repente que se había perdido algo importante. ¿Y qué era eso de un oficial de seguridad? Pero su orgullo no lo defraudaría ahora. No delante de su tripulación. No cuando su reputación estaba en juego. No importaba, declaró, inflando las escamas de su pecho. Cualquiera que sea la patética excusa de seguridad que estos humanos hayan improvisado, la aplastaremos como todo lo demás. El colmillo sangriento fijó el Lucky Strike con sus tubos de abordaje. Y la tripulación se preparó para lo que supusieron que sería la incursión más fácil de sus carreras. Estaban a punto de aprender que las suposiciones, al igual que la curiosidad, podían ser muy peligrosas. El tubo de abordaje conectó con un satisfactorio ruido metálico que resonó por todo el colmillo sangriento. Vex se enderezó la armadura, adornada con las calaveras de sus enemigos y algunas decorativas que había comprado en una tienda de regalos de la estación Rigel. Su tripulación se reunió tras él, una colección de los criminales más buscados de la galaxia, con aspecto de dirigirse a una fiesta de disfraces particularmente violenta. Recuerden, anunció Vex, con la autoridad de alguien que nunca había sido derrotado por nada más pequeño que un crucero de batalla. Los humanos son débiles, cobardes y no están preparados para la verdadera violencia. Esto debería llevarnos unos 5 minutos, 10, si oponen resistencia. La esclusa de aire se abrió con un siseo, y los piratas irrumpieron a bordo del Lucky Strike con la sutileza del impacto de un meteorito. Esperaban gritos, pánico, tal vez algún llanto. Lo que encontraron fue al capitán Hake Morrison, un humano de mediana edad con un mono descolorido, bebiendo café de una taza que decía el mejor capitán de la galaxia y con la misma preocupación de quien espera una lanzadera retrasada. Hola, lo lograste, dijo Hake, levantando su taza a modo de saludo. Bienvenidos a bordo del Lucky Strike. Hay café recién hecho, si alguien quiere. Elena acaba de preparar una cafetera. Vex se detuvo tan bruscamente que Grunk lo chocó por detrás, creando un breve pero colorido choque alienígena en el pasillo. Esto no estaba en ningún manual pirata. ¿Dónde estaba el miedo? ¿El regateo desesperado? ¿La inevitable súplica de clemencia? Soy el capitán Vex Craknor, anunció, irguiéndose en toda su impresionante altura. Azote de las rutas espaciales, terror de las rutas marítimas, el ser cuyo solo nombre hace que los transportistas de carga se orinen de miedo. Genial, asintió Hake con aprobación. Soy Hake. Esta es mi nave. Encantado de conocerlos.
Tomó otro sorbo de café. Entonces, ¿vinieron por la carga? Porque debería advertirles, no voy a poder salir de aquí. Nuestro oficial de seguridad se pone de muy mal humor cuando la gente se mete con sus cosas. Tu oficial de seguridad. Beck se burló, recuperando la confianza. Humanos y sus patéticos intentos de intimidación. ¿Dónde está ese temible guardián? Oh, anda por ahí, dijo Jake con el aire despreocupado de quien habla del tiempo. Probablemente esté echando una siesta. Se toma su trabajo muy en serio, pero también se toma muy en serio su horario de sueño. Yo que tú intentaría no despertarlo. Puede tener algunos calambres. Frankie. Elena Rodríguez, la ingeniera de la nave, asomó la cabeza por la esquina. Era una mujer compacta con manchas de grasa en el mono y una expresión que sugería que la situación le parecía ligeramente divertida. Jake, ¿son estos los piratas?, preguntó, mirando al grupo de abordaje de arriba a abajo como si estuviera evaluando una exhibición de productos particularmente mediocre. Sí, son nuestros visitantes, confirmó Jake. Les estaba hablando del señor Bigotes. Oh, definitivamente no quieren meterse con él, asintió Elena con solemnidad. ¿Recuerdas lo que les pasó a esos vendedores de aspiradoras puerta a puerta de Alpha Centauri? Jake hizo una mueca teatral. Los pobres no lo vieron venir. Beck se entrecerró los ojos. Esto tenía que ser algún tipo de guerra psicológica. Humanos intentando que su seguridad pareciera más impresionante de lo que realmente era. Bueno, no había llegado donde estaba cayendo en tácticas de intimidación de aficionados. Basta de juegos, gruñó, señalando a su tripulación. Aseguren la nave. Encuentren a este oficial de seguridad y neutralícenlo. Y si alguien intenta resistirse, recuérdenle por qué nos llaman los piratas más temidos de la galaxia. Su tripulación se dispersó por la nave con eficiencia practicada, armas desenfundadas y listos para la violencia. El Lucky Strike no era particularmente grande, solo un carguero estándar con la colección habitual de cargamentos, bodegas y camarotes para la tripulación. Debería haber sido fácil reunir a los humanos y tomar el control. Debería haber sido, ¿saben?, dijo Jake con tono informal, acomodándose en una silla y poniendo los pies en alto. Debería haberlo mencionado antes, pero el señor Whiskes tiene opiniones muy firmes sobre los extraños en su nave. ¿Su nave? Bex rió, un sonido como de metal rechinando. Esta es tu nave, humano. Oh, no. Jake negó con la cabeza con seriedad. Solo trabajo aquí. Esta es definitivamente la nave del señor Whiskes. Todos somos su tripulación. Nos permite quedarnos porque somos útiles para abrir latas y limpiar su caja de purpurina. Antes de que Bex pudiera responder a esta obvia ilusión, un estruendo resonó en la bodega de carga, seguido de unas maldiciones muy creativas en 3 idiomas alienígenas diferentes. Luego vino otro estruendo. Y otro. Parece que alguien lo encontró, observó Elena, sin levantar la vista de su tableta. ¿Encontraron a quién?, exigió Bex, mientras su confianza comenzaba a desarrollar algunas grietas preocupantes. Señor Whiskes, respondió Jake. Nuestro oficial de seguridad. Más estruendos. Más maldiciones. Entonces se escuchó un sonido que hizo que todos los piratas de la nave se congelaran de terror. No porque fuera particularmente fuerte o amenazante, sino porque era completamente inesperado en este contexto. Ronroneo. Fuerte. Retumbante. Un ronroneo inconfundiblemente felino. Resonando por el sistema de ventilación de la nave, como una especie de motor orgánico. ¿Qué? Bex preguntó lentamente. Exactamente. ¿Es tu oficial de seguridad? Jake sonrió. El tipo de sonrisa que sugería que estaba a punto de dar noticias que cambiarían radicalmente la visión del mundo de alguien. Es un gato. El ronroneo se hizo más fuerte. Un gato atigrado naranja de 7 kilos llamado señor Bigotes, que se toma muy en serio sus instintos territoriales. A lo lejos,
Algo que sonaba sospechosamente como Skarn el brutal gritaba sobre una bola de pelos de demonio y suplicaba clemencia. Vex miró a Jake un buen rato, procesando la información. Entonces se echó a reír. No su risa amenazante habitual, sino una risa real y genuina. Un gato, jadeó. ¿Intentas decirme que tu oficial de seguridad es una mascota? Sí, Jake asintió alegremente. ¿Y esperas que crea que un pequeño animal doméstico es de alguna manera una amenaza para mi equipo de asesinos empedernidos? Bueno, dijo Elena levantando la vista de su tableta. Lo creas o no, pero quizás deberías ir a ver cómo están tus hombres. Ha estado sospechosamente silencioso durante los últimos 30 segundos. Como si fuera una señal. El intercomunicador de la nave cobró vida. Capitán Vex, llegó la voz de Griggs, más aguda de lo habitual y temblorosa con lo que parecía una confusión existencial. Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Exigió Vex. De esos que ronronean. Señor. ¿Qué culpa? Lo que siguió solo podría describirse como una clase magistral de guerra felina, aunque llamarla guerra sería darle demasiada dignidad. Era más como presenciar un desastre natural con bigotes y un problema de actitud. Vex irrumpió por los pasillos del Lucky Strike, decidido a ver con sus propios ojos a este supuesto oficial de seguridad. Lo que encontró fue a Skarn el brutal, con sus 2,5 metros de estatura pegado a un mamparo, mirando fijamente un pasillo vacío con el tipo de terror de ojos abiertos que suele reservarse para los horrores cósmicos. Skarn, ladró Vex. ¿Cuál es su estado? Capitán, susurró Skarn, su voz apenas audible. Está en las paredes. ¿Qué hay en las paredes? La cosa naranja. Estaba ahí, luego no estaba, luego estaba detrás de mí, luego tiró una caja, luego desapareció de nuevo. Creo que está jugando conmigo, señor. Antes de que Vex pudiera responder, un destello de pelaje naranja pasó rápidamente por su visión periférica, seguido inmediatamente por el sonido de algo caro rompiéndose en el siguiente pasillo. Luego, silencio. Luego, ronroneo. Luego más roturas. Griggs, informe, ordenó Vex por su comunicador. Señor, he perdido contacto visual con el objetivo. Parece estar en todas partes a la vez. Además, estoy atrapado en un armario de suministros. ¿Cómo quedó atrapado en un armario de suministros? No lo sé, señor. Estaba persiguiendo a la criatura, y de repente estaba aquí dentro y la puerta no se abre. Hay pelos de gato en el picaporte. Esto se estaba volviendo ridículo. Vex se giró hacia Jake, que seguía sentado tranquilamente con su café, haciendo muecas de dolor de vez en cuando ante los golpes particularmente fuertes. ¿Qué le está haciendo exactamente su mascota a mi tripulación? Oh, el señor Bigotes no es mi mascota, corrigió Jake. Nadie es dueño de un gato, solo le proporcionamos comida y alojamiento a cambio del privilegio de existir en su espacio. Y ahora mismo, diría que probablemente está haciendo lo que los gatos hacen mejor, que es ser un completo agente del caos mientras se ve absolutamente adorable haciéndolo. Como si la conversación lo hubiera convocado, un gato atigrado naranja y gordo entró en el pasillo. Era exactamente lo que esperarías de un gato de barco. Bien alimentado, supremamente seguro de sí mismo e irradiando el tipo de indiferencia casual que sugería que nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver tirándolo de una mesa. El señor Bigotes miró a Vex con el tipo de expresión que los gatos reservan para los humanos particularmente lentos. Sus ojos amarillos transmitían un mensaje que se traducía aproximadamente a «Oh, otro, qué tedioso». Luego se sentó y comenzó a lavarse la pata. ¿Eso es todo? Vex miró al gato con incredulidad. ¿Ese es tu oficial de seguridad? ¿Eso es lo que tiene a mi tripulación corriendo asustada? El señor Whiskes hizo una pausa en su acicalamiento para lanzarle a Vex una mirada que claramente decía: «Disculpe, ¿le importa? Intento mantener mi apariencia profesional. No deje que mi actitud adorable lo engañe», gritó Elena desde su puesto de trabajo. «Es un genio de la estrategia. Mire».
Como si fuera una señal, las luces de la nave parpadearon. No por ninguna falla técnica, sino porque el señor Whiskes había logrado rozar un panel de control mientras parecía no hacer nada más amenazante que estirarse. La oscuridad momentánea fue seguida por una serie de sonidos que pintaron una imagen muy clara. Pasos corriendo, gritos de pánico, algo pesado cayendo, y luego la voz cibernética de Z9 resonando por la nave. Sistemas comprometidos. Múltiples contactos. El objetivo es... Espere. Eso es imposible. Las lecturas de los sensores muestran que el objetivo está simultáneamente en la bodega de carga, la sala de máquinas y justo detrás de mí. ¿Cómo es posible? Dios mío, está en los respiraderos. Jake asintió con aprobación. Típico del señor Whiskes. Tiene toda esta nave mapeada en 3 dimensiones. Cada respiradero, cada pozo de mantenimiento, cada espacio entre mamparos. Y los gatos, bueno, son básicamente líquidos cuando quieren. ¿Líquidos? Repitió Vex débilmente. La física no se aplica realmente a los gatos como a otras formas de vida, explicó Elena con naturalidad. Existen en un estado cuántico de estar simultáneamente en todas partes y en ninguna parte hasta que los necesitas para algo. Entonces siempre están en la otra habitación. Un nuevo sonido se unió a la sinfonía del caos, el golpe sordo distintivo de alguien corriendo hacia una puerta que debería haber estado abierta. Eso será Grunk, observó Jake. El señor Whiskes probablemente esté sintiendo. Ya habrá descubierto los controles de la puerta. Es sorprendentemente bueno con los botones. Es terrible abriendo latas. Por eso nos tiene cerca. Esto es una locura, murmuró Vex, viendo al señor Bigotes levantarse, estirarse de esa manera desuesada que hacen los gatos y luego desaparecer por una esquina con el tipo de paso decidido que sugería que tenía asuntos felinos importantes que atender. Es solo un pequeño mamífero. Señor. La voz de Griggs crepitó por el comunicador, ahora tan aguda que apenas era audible. Creo que sé cómo se mueve tan rápido. Ilumíname. No es un gato, señor. Tiene que haber al menos 6. Lo he visto en 3 lugares diferentes en los últimos 30 segundos. Solo hay un gato en esta nave, dijo Jake con paciencia. Solo estás experimentando lo que llamamos el fenómeno felino. Un gato puede estar efectivamente en varios lugares a la vez mediante una combinación de velocidad, sigilo y lo que los científicos llaman física felina. Más choques, más gritos. Entonces vino un sonido que dejó a todos paralizados. La voz de Grunt, pero no su gruñido habitual. Emitía un sonido que solo podía describirse como un arrullo. Oh, no, dijo Elena, negando con la cabeza. Grunk ha sido comprometido. ¿Comprometido cómo? Preguntó Vex. El señor Bigotes ha desplegado su arma definitiva, explicó Jake con gravedad. Está siendo adorable. Por el comunicador, pudieron oír la voz de Grunk, normalmente un aterrador retumbar grave, ahora suave y preguntándose. Amiguito naranja, ¿estás herido? ¿Necesitas comida? Estás muy blando. ¿Por qué haces ese ruido sordo? Está ronroneando, explicó Elena. Es una técnica de guerra psicológica. Los gatos llevan miles de años perfeccionando la capacidad de hacer que otras especies quieran cuidarlos. Es notablemente efectivo. ¿Señor? Se oyó otra voz por el comunicador. Esta vez perteneciente a un pirata cuyo nombre Vex no recordaba. El objetivo, de alguna manera, ha conseguido entrar en el armario de armas. Ha tirado todos los rifles de plasma y ahora duerme encima de ellos. ¿Cómo pasó las cerraduras de seguridad? No, señor. Pero parece haber dejado huellas en el teclado. Vex miró alrededor del pasillo, que ahora parecía una zona de desastre, a pesar de que en realidad no había visto al gato hacer nada más amenazante que existir. Su tripulación, los piratas más temidos de la galaxia, estaban siendo neutralizados sistemáticamente por lo que parecía ser un gato doméstico común y corriente con un problema de actitud. Esto tiene que ser algún tipo de tecnología humana avanzada, dijo desesperado.
Algún tipo de arma biológica diseñada para parecer una mascota inofensiva. Jake y Elena intercambiaron miradas. No, dijo Jake alegremente. Son solo gatos. Todos son así. Trajimos al señor Bigotes a bordo porque los ratones son un problema en los viajes espaciales largos, y los gatos son el sistema de eliminación de ratones más eficiente jamás desarrollado. El hecho de que también sea un sistema de seguridad involuntario es solo una ventaja. ¿Pero cómo? Bueno, dijo Elena pensativa. Los gatos son básicamente pequeños ninjas peludos sin concepto de límites personales y con la inquebrantable convicción de que todo en el universo les pertenece. Además, son cazadores nocturnos que pueden ver en la oscuridad, moverse silenciosamente y pasar por cualquier abertura más grande que su cráneo. Ahora imaginen a esa criatura encontrando de repente a un grupo de desconocidos en lo que considera su territorio personal. Las luces de la nave parpadearon de nuevo, y en la distancia pudieron oír lo que parecía alguien pidiendo clemencia en varios idiomas alienígenas. El señor Bigotes reapareció al final del pasillo, sentado completamente quieto, observando el proceso con la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. Su cola se movió una vez, lo que Jake aparentemente reconoció como una señal. Oh, dijo Jake. Es su tic de cola de, me estoy aburriendo. Cuando los gatos se aburren, tienden a intensificar las cosas. ¿Intensificar cómo?, preguntó Vex, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta, como si fuera una respuesta. Todas las luces de la nave se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad total. En la oscuridad podían oír el sonido de algo moviéndose por los pasillos, con una velocidad y precisión imposibles. Entonces vino el ronroneo. Fuerte, resonante y viniendo de todas partes a la vez. Caballeros. La voz de Jake dijo con calma en la oscuridad. Creo que el señor Whiskes quiere que se vayan ahora. La luz de emergencia se encendió después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. Vex se encontró presionado contra un mamparo, sus antebrazos envueltos alrededor de sí mismo en lo que definitivamente no era una postura defensiva porque los temidos capitanes piratas no adoptan posturas defensivas. Adoptan posiciones de evaluación táctica. Hay una diferencia. El señor Whiskes estaba sentado exactamente donde había estado antes de que se apagaran las luces, acicalándose la pata con el tipo de indiferencia casual que sugería que no acababa de aterrorizar a toda una tripulación pirata en completa oscuridad. La única evidencia de sus actividades nocturnas era que, de alguna manera, en esos 30 segundos, había logrado reubicar 3 rifles de plasma, 2 porras aturdidoras y lo que parecía ser el casco de intimidación favorito de Skarn. ¿Cómo?, susurró Vex, mirando al gato con algo parecido a una reverencia religiosa. ¿Cómo lo hacía? Jake se estiró y terminó su café, aparentemente indiferente a que su nave acabara de convertirse en un coto de caza felino. ¿Hacer qué? ¿Moverse en la oscuridad? Todos los gatos pueden hacer eso. Tienen unas cosas llamadas tapetum lucidum detrás de las retinas. Básicamente, visión nocturna biológica. Además, bigotes que pueden detectar corrientes de aire y cambios especiales. El señor Bigotes puede navegar esta nave en completa oscuridad mejor que la mayoría de mi tripulación con iluminación completa. ¿Pero el equipo? Beck señaló con impotencia las armas dispersas. Movió armamento militar pesado. Oh, los gatos son mucho más fuertes de lo que parecen, dijo Elena, sin levantar la vista de su tableta, donde parecía estar jugando a algún tipo de rompecabezas. Libra por libra, son increíblemente poderosos. El señor Bigotes puede parecer un adicto al sofá, pero puede saltar 6 veces su propia altura y cargar presas más grandes que él. Tus armas probablemente apenas registraron un entrenamiento. La visión del mundo de Vex comenzaba a resquebrajarse como una armadura barata bajo fuego intenso. Pero esto es imposible. Ninguna criatura podría superar en maniobrabilidad a mi tripulación. Todos eran asesinos entrenados, criminales empedernidos, la plaga de 12 sistemas estelares. Sí, sobre eso, dijo Jake,
su tono adquiriendo la paciencia de quien explica física básica a un niño particularmente lento. Están pensando como superdepredadores, ¿verdad? Grandes, aterradores, intimidantes, todo dientes, garras y entradas dramáticas. Exactamente, asintió Vex, agradecido de que alguien finalmente lo entendiera. Bueno, ese es tu primer error. Verás, los gatos no son superdepredadores. Hay algo mucho más peligroso. ¿Más peligroso que los superdepredadores? Oh, absolutamente. Los superdepredadores son especialistas. Persiguen presas específicas, de maneras específicas, en entornos específicos. Son poderosos pero predecibles. Los gatos, en cambio, son lo que llamamos mesodepredadores. Elena levantó la vista de su juego. Básicamente, son la gerencia media de la cadena alimentaria, lo que significa que tienen que ser el doble de inteligentes y el triple de paranoicos que cualquier cosa por encima o por debajo de ellos. Piénsalo, continuó Jake, entusiasmándose con el tema. En la Tierra, los gatos tienen que lidiar con cosas más grandes que ellos que quieren comérselos, cosas más pequeñas que ellos que quieren comer, y cosas aproximadamente del mismo tamaño que compiten con ellos por los recursos. Así que evolucionan para ser los oportunistas definitivos. El señor Bigotes, como si supiera que estaban hablando de él, dejó de acicalarse y clavó en Vex una mirada que parecía ver directamente en su alma y encontrarla deficiente. Son cazadores de emboscada, explicó Jake. Pacientes, metódicos y absolutamente despiadados cuando deciden actuar. Pueden esperar inmóviles durante horas, y luego entrar en acción más rápido de lo que la mayoría de las criaturas pueden siquiera percibir. Y nunca, jamás, luchan limpio. Pero él es tan. Vex buscó la palabra. Pequeño. El tamaño es irrelevante para los gatos, dijo Elena con naturalidad. No ven el mundo en términos de grande y pequeño. Lo ven en términos del mío y también del mío, y probablemente del mío, pero te dejo que pienses de otra manera por ahora. Al señor Bigotes no le importa que seas 3 veces más grande que él. Este es su barco, estás en su territorio, y estás en su territorio, y estás jugando con sus cosas. Como para demostrarlo, el señor Bigotes se levantó, se estiró de esa manera desuesada que hacen los gatos y caminó directamente hacia Vex. El capitán pirata se encontró retrocediendo a su pesar, lo cual era ridículo porque solo era una mascota, pero había algo en esos ojos amarillos que sugería que el señor Bigotes estaba calculando exactamente cuánto esfuerzo le costaría acabar con él. El gato se detuvo justo fuera de su alcance y se sentó, con la cola enroscada cuidadosamente alrededor de sus patas. Entonces empezó a ronronear. ¿Por qué hace ese sonido?, preguntó Vex con nerviosismo. Podría ser satisfacción, dijo Jake pensativo. Podría ser una muestra de amenaza. Con los gatos, ronronear puede significar cualquier cosa, desde te quiero hasta estoy a punto de destriparte, y todo lo demás. El contexto lo es todo. ¿Cómo sé cuál es este? Bueno, tiene las orejas hacia adelante, las pupilas no dilatadas y la cola no se mueve, así que probablemente no sea un asesinato inmediato. Pero sus bigotes apuntan hacia adelante y mantiene contacto visual directo, lo que sugiere que te está evaluando como una amenaza potencial. ¿Qué debo hacer? No te muevas de repente. No lo mires fijamente. Y hagas lo que hagas, no intentes acariciarlo sin permiso. ¿Permiso? Los gatos tienen reglas muy estrictas sobre el espacio personal y el consentimiento. Rompe esas reglas y descubrirás exactamente por qué los antiguos egipcios los adoraban como dioses de la guerra. El señor Bigotes ladeó la cabeza ligeramente, como si considerara algo importante. Luego emitió un pequeño chirrido que de alguna manera logró transmitir curiosidad y un ligero desdén. «Te está hablando», tradujo Elena. «De hecho, es un honor. La mayoría de los gatos ignoran por completo a los extraños». ¿Qué está diciendo? ¿Aproximadamente? ¿Quiénes son? ¿Por qué están en mi nave? ¿Y tienen comida? Comida. Con los gatos, todo se reduce a la comida.
Son básicamente pequeñas máquinas peludas de supervivencia optimizadas para encontrar, atrapar y consumir calorías. El hecho de que también sean compañeros perfectos es solo un feliz accidente de la evolución. Jake se levantó y caminó hacia un compartimento de almacenamiento, sacando una pequeña bolsa con lo que parecían bolitas marrones. Toma, prueba esto. Agita la bolsa. Vex tomó la bolsa con incertidumbre y la sacudió tentativamente. El sonido parecía ser algún tipo de magia felina porque el señor Bigotes se animó de inmediato. Sus orejas giraron hacia adelante y su ronroneo aumentó de volumen. Golosinas para gatos, explicó Jake. La ofrenda de paz universal. Funciona mejor que cualquier tratado en la galaxia conocida. ¿Estás diciendo que puedo negociar con tu oficial de seguridad usando bocadillos? Los gatos son notablemente razonables una vez que entiendes sus prioridades, dijo Elena. Comida, calor, lugares cómodos para dormir y dominio territorial absoluto. Satisface esas necesidades y estarán perfectamente felices de coexistir pacíficamente. El señor Bigotes se levantó y se acercó un paso más, con la mirada fija en la bolsa de golosinas con una intensidad milimétrica. Su ronroneo había adquirido un tono claramente expectante. «Quiere que le des un poco», le indicó Jake. «Solo ponte unas cuantas en la palma de la mano y extiéndela. Deja que venga a ti». Vex obedeció, sintiéndose un poco ridículo, pero también extrañamente honrado. El gato se acercó con cautela, le olió la mano y luego, con delicadeza, empezó a comer las golosinas directamente de su palma. La sensación fue sorprendentemente placentera. Una lengüita como papel de lija, un aliento cálido y el ronroneo continuo y retumbante que parecía vibrar por todo su brazo. «Esto es realmente agradable», admitió Vex. «Sí, los gatos tienen ese efecto en las personas», asintió Jake. «Es parte de su estrategia evolutiva. Se vuelven útiles para el control de plagas y luego despliegan una ternura excepcional para asegurar su cuidado y protección a largo plazo». ¿La gran ternura de Beepin? Ah, todavía no has visto nada. Espera a que empiece a parpadear lentamente o a que decida que tu regazo es un buen sitio para echarse una siesta. Se sabe que los humanos pierden tardes enteras por culpa de gatos dormidos. El señor Whiskers terminó las golosinas y miró a Vex expectante. Entonces, aparentemente decidiendo que el capitán pirata había pasado algún tipo de prueba, empezó a frotarse contra sus piernas, marcándolo con glándulas odoríferas. Y a ronronear tan fuerte que se oía en todo el pasillo. «Felicidades», dijo Elena secamente. «Has sido adoptado». «¿Adoptado? Ahora te ha reclamado como parte de su tripulación. Estás oficialmente bajo su protección, lo que significa que también estás bajo su autoridad. Espero que te guste seguir las órdenes de un dictador de 7 kilos con complejo de Dios». Vex miró al señor Whiskers, que ahora estaba sentado sobre sus pies y parecía extremadamente complacido consigo mismo. «Creo que estoy empezando a entender por qué los humanos tienen tanto éxito en el espacio. Han convertido la domesticación en un arma. Cada nave que se encuentra con ustedes no solo se enfrenta a su tecnología o sus tácticas. Se enfrentan a la guerra psicológica de criaturas específicamente evolucionadas para que otras especies quieran cuidarlas». Jake sonrió. «Más o menos. Aunque, para ser justos, no convertimos a los gatos en armas. Los gatos se convirtieron en armas ellos mismos y luego decidieron que éramos lo suficientemente útiles como para tenerlos cerca. Simplemente lo aceptamos porque, sinceramente, ¿alguna vez has intentado discutir con un gato?». De toda la nave llegaba el sonido de su tripulación emergiendo lentamente de cualquier escondite que hubieran encontrado. Sus voces transmitían un dejo de derrota desconcertada que Vex nunca antes había oído. «Capitán». La voz de Grix llegó por el comunicador, aún más aguda de lo habitual. «Creo que tenemos que hablar». Lo que sucedió después pasaría a la historia pirata como la derrota más humillante de la historia galáctica o la retirada táctica más brillante, dependiendo de quien contara la historia y de cuánto hubieran bebido.
La tripulación de Vex comenzó a regresar poco a poco al pasillo principal y fue inmediatamente obvio que habían pasado por una experiencia que les cambió la vida. Scarn el Brutal llevaba su casco en una mano y lo que parecía ser una pequeña bola de lana en la otra. Su figura de 2,5 metros se las arreglaba para parecer tímida. Los componentes cibernéticos, normalmente impecables, de Z9 estaban cubiertos de pelo de gato naranja y sus sensores ópticos no dejaban de vibrar como si aún estuviera buscando amenazas demasiado rápidas para rastrearlas. Pero fue Grunk quien había sido derrotado por completo. El enorme guerrero alienígena, cuya especie se comunicaba principalmente mediante la violencia y nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolverse golpeándolo con más fuerza, acunaba algo pequeño y naranja contra su pecho y emitía suaves arrullos. «Grunk», gritó Vex, «informe». Grunk levantó la vista con esa expresión beatífica que suele reservarse para las epifanías religiosas. «Capitán», retumbó con su voz grave. «El pequeño guerrero naranja me ha elegido». «¿Te ha elegido para qué?» «No lo sé, pero es cálido y produce agradables vibraciones. Creo que ahora seré su guardián». Vex miró más de cerca y se dio cuenta de que Grunk sostenía a un segundo gato, un gatito naranja más pequeño que ronroneaba contento contra el enorme pecho del alienígena. «¿De dónde salió eso?», exigió Vex. «Oh, ese es Nugget», dijo Jake casualmente. «El hijo del señor Whiskes. Ha estado explorando la nave. Probablemente quería conocer a los visitantes». «¿Hay 2? En realidad, hay 5 gatos en esta nave», dijo Elena, sin levantar la vista de su tableta. «El señor Whiskes, Nugget, la princesa Fluffyboot, el almirante Snuggles y el capitán Biscuits. Son una unidad familiar». Como si sus nombres los hubieran convocado, 3 gatos más aparecieron de varios escondites alrededor del pasillo. La princesa Fluffyboot era una gata negra y elegante con patas blancas que se movía con el tipo de gracia depredadora que hacía que los asesinos profesionales parecieran torpes. El almirante Snuggles era un enorme gato atigrado gris, cuya corpulencia sugería que se tomaba muy en serio sus deberes con la comida, y el capitán Biscuits era un pequeño carey con enormes ojos verdes y la expresión inocente que solía preceder a la rotura de algo caro. «5 gatos», repitió Vex con voz débil. «Tiene 5 gatos que dan seguridad a esta nave». «Bueno, técnicamente se encargan del control de plagas», corrigió Jake. «La seguridad es solo un efecto secundario de sus instintos territoriales y su total incapacidad para comprender que otras criaturas podrían tener derechos». El señor Bigotes, aparentemente decidiendo que la situación ya había avanzado lo suficiente, se levantó a los pies de Vex y emitió lo que solo podría describirse como un maullido de orden. Fue agudo, autoritario, y tenía el tono inconfundible de alguien que esperaba ser obedecido de inmediato. Los demás gatos respondieron al instante. La princesa Fluffyboot desapareció entre las sombras con gracia líquida. El almirante Snuggles se colocó para bloquear el pasillo que conducía a la sala de máquinas. La capitana Galleta se las arregló para ponerse detrás de los piratas sin que nadie la viera moverse, y Nugget, aún ronroneando en brazos de Grunk, empezó a amasar sus enormes garras contra la armadura del alienígena con ese cariño inocente que fácilmente perforaría los trajes ambientales. «Creo», dijo Jake pensativo. «El señor Whiskes ha decidido que está aburrido de este juego». «¿Qué juego?», preguntó Vex. Aunque empezaba a sospechar, no quería saber la respuesta. «El juego de dejar que los desconocidos crean que tienen una oportunidad. Es un movimiento clásico de los gatos. Dejan que sus presas se sientan seguras, tal vez incluso triunfantes, hasta el momento en que deciden que el juego ha terminado». El señor Whiskes se sentó en el centro del pasillo y comenzó el tipo de sesión de acicalamiento minucioso que los gatos usan para demostrar su total indiferencia hacia las criaturas inferiores. Pero tenía las orejas hacia adelante, los músculos tensos, y había algo en su postura que sugería que era un depredador preparándose para saltar. «Capitán», susurró Grix, apretándose contra el mamparo. «No me gusta cómo nos mira». «No te está mirando a ti», observó Elena.
Está calculando vectores, tiempos y posibles rutas de escape. Los gatos son físicos natos para la caza. Pueden calcular distancias, ángulos y momento mejor que la mayoría de las computadoras de puntería. Pero no somos presas, protestó Vex. Para un gato, todo es presa, depredador o mueble, explicó Jake. Y ahora mismo, te comportas como una presa. Como para demostrarlo, Scarn cometió el error de intentar acercarse sigilosamente a la salida. El movimiento fue sutil, apenas perceptible, pero la cabeza del señor Bigotes se giró hacia él con precisión láser. Las pupilas del gato se dilataron ligeramente, sus orejas se echaron hacia atrás y su cola comenzó a agitarse lentamente, como antes de abalanzarse. No te muevas, dijo Jake en voz baja. Cuando los gatos hacen eso con la cola, tienen un objetivo fijo. ¿Qué cosa con la cola?, preguntó Scarn, paralizado. El tic mortal. ¿Ves cómo se mueve lento y deliberado? Eso significa que está calculando el momento perfecto para atacar. El señor Whiskers continuó acicalándose, pero ahora tenía la cualidad de una preparación ritual. Cada lamida era precisa, metódica y, de alguna manera, profundamente siniestra. Esto es ridículo, declaró Z9, su voz cibernética cortando la tensión. Es un pequeño mamífero. Soy una máquina de matar de precisión con suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. Buscó su arma. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que ni siquiera las cámaras de seguridad de la nave pudieron capturarlo correctamente. En un momento, Z9 estaba sacando su rifle de plasma. Al siguiente, estaba boca arriba, con el señor Whiskers sentado sobre su pecho, ronroneando ruidosamente y amasando su armadura con garras que de alguna manera encontraron cada hueco en su blindaje cibernético. ¿Cómo?, susurró, mirando al gato con incredulidad. Los gatos pueden acelerar de 0 a 30 millas por hora en unos 3 segundos, explicó Elena amablemente. Además, tienen algo llamado reflejo de escritura que les permite aterrizar de pie desde cualquier ángulo, además de garras que pueden agarrar casi cualquier superficie, y una completa incomprensión sobre el concepto de imposible. El señor Whiskers pió una vez, un sonido que de alguna manera transmitía satisfacción y una ligera decepción. Luego comenzó a golpear la placa frontal de Z9 con la clase de afecto agresivo que probablemente podría abollar acero reforzado. ¿Está? ¿Intenta marcarme?, preguntó el cyborg débilmente. Marcar es como los gatos reclaman propiedad. Jake asintió. Felicidades. Ahora perteneces al señor Whiskers. No quiero pertenecer a nadie. Sí, a los gatos no les importa el consentimiento cuando se trata de adopción. Ahora formas parte de su colección. Uno a uno, los demás gatos comenzaron a moverse, no exactamente atacando, sino reposicionándose con la clase de confianza casual que sugería que el resultado ya estaba decidido. La princesa Fluffyboot apareció. Miró detrás de Scarn y comenzó a enroscarse alrededor de sus piernas, ronroneando tan fuerte que se escuchó a 3 cubiertas de distancia. El almirante Snuggles simplemente se sentó frente a la esclusa de aire, bloqueando eficazmente la única salida con su considerable corpulencia. Nos están haciendo daño, observó Griggs, con la clase de fascinación horrorizada que suele reservarse para los desastres naturales. Los gatos son excelentes para hacer daño, coincidió Elena. Usan una combinación de posicionamiento, sincronización y presión psicológica para controlar el movimiento de otras criaturas. Es básicamente táctica militar, pero con más ronroneos. El capitán Biscuits, mientras tanto, había conseguido entrar de nuevo en el armario de armas y estaba tirando sistemáticamente rifles de plasma al suelo, cada uno cayendo con un sonido metálico que parecía resonar con firmeza. «Deténganla», ordenó Vex. «Deténganla ustedes». Jake se encogió de hombros. Tiene esa energía gatuna. Intentar impedir que un gatito haga cosas gatunas es como intentar discutir con la física. Técnicamente es posible, pero no te van a gustar los resultados. El señor Whiskers se bajó del pecho de Z9 y se acercó a Vex,
clavándole esa mirada inquietante que parecía penetrarle el alma. El ronroneo había cesado, lo que de alguna manera hacía que el silencio fuera más ominoso que cualquier amenaza. «¿Qué quiere?», preguntó Vex en voz baja. «Creo», dijo Jake pensativo. «Quiere que tomes una decisión». «¿Qué clase de decisión?» «La que te permite reconocer que esta nave que solo estás visitando es suya y que quieres irte con la dignidad intacta». El señor Whiskes ladeó la cabeza e hizo un pequeño sonido interrogativo que, de alguna manera, logró transmitir el mensaje. «Bueno, ¿vamos a hacer esto por las buenas o por las malas?» «Por las malas implica mucho más correr y gritar», añadió Elena con amabilidad, «y probablemente algunos daños materiales». Vex miró a su tripulación. Grunk seguía acunando a Nugget y parecía que preferiría enfrentarse a un escuadrón de cruceros de batalla antes que renunciar a su nuevo amigo peludo. Z9 estaba cubierta de pelo de gato y parecía estar atravesando una especie de crisis existencial sobre la efectividad de sus sistemas de puntería. Skarn intentaba desenredarse de la princesa trasero peludo sin éxito, y Grix parecía estar al borde de una crisis nerviosa. «Nos rendimos», anunció Vex. El señor Bigotes ronroneó una vez, un sonido de profunda satisfacción, y se frotó contra las piernas de Vex en lo que generosamente podría llamarse aprobación. 20 minutos después, los piratas más temidos del sector Andrómeda regresaban a su nave arrastrando los pies como niños regañados. Grunk tuvo que ser separado físicamente de Nugget, un proceso que implicó una negociación considerable y la promesa de que podría volver a visitarlo si traía el tributo adecuado, en forma de golosinas premium para gatos. «Esto nunca sucedió», anunció Vex a su tripulación mientras sellaban la esclusa de aire tras ellos. «Señor», dijo Grick en voz baja, «hay pelo de gato naranja por todo nuestro equipo. Dije que esto nunca sucedió. Los registros cibernéticos los muestran como élite, pero los rumores se extendían entre la comunidad pirata, especialmente cuando se trataba de los criminales más notorios de la galaxia derrotados por mascotas. En una semana, cada guarida de contrabandista, estación del mercado negro y escondite criminal, desde aquí hasta las nubes de Magallanes, bullía con la historia. El golpe de suerte continuó su ruta sin ser molestado. Los piratas escaneaban la nave, detectaban las firmas de la tripulación humana y luego, misteriosamente, desarrollaban asuntos urgentes en otro lugar. Algunos afirmaban oír ronroneos a través del vacío espacial. Otros juraban haber visto ojos brillantes en las ventanas. Jake nunca se molestó en desmentir los rumores. Elena tampoco. Misters, por su parte, volvió a su tarea más importante: dormir en la silla del capitán durante 18 horas al día y juzgar el desempeño de la tripulación con la clase de severa desaprobación que mantenía a todos alerta. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, Vex Cracknor explicaba a los posibles reclutas que su tripulación ya no atacaba naves humanas gracias a los avanzados protocolos de seguridad. Nunca mencionó que los protocolos tenían bigotes y una tendencia a tirar cosas de las mesas. Después de todo, un pirata debe mantener cierta dignidad, incluso si ha sido destrozado por un gato atigrado naranja de 7 kilos que se toma su siesta muy en serio.